Bueno, vamos a estar desarrollando el capítulo 9 del libro de Romanos y vamos a encontrar el apóstol Pablo dolido por la circunstancia, la situación que él estaba viendo en sus hermanos judíos, en el pueblo de Israel. Eh, pero no es caprichosamente que aparecen estos relatos, sino que luego termina hablando justamente de eh, quiénes son los escogidos de Dios, y termina diciendo acerca de que la justicia o la justificación es únicamente por fe y que no tiene que ver directamente con una herencia en la carne, ¿sí? O por un parentesco. Eh, Vamos a dar lectura a los primeros versículos del libro de Romanos, capítulo 9, para introducirnos en el tema. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Estos primeros versículos que acabamos de leer del capítulo 9, que van del 1 al 7, nos introduce al pensamiento que va a estar desarrollando el apóstol Pablo. Pablo expresa su pesar por los que son de su propia nación, por los israelitas, llegando incluso a decir, con otras palabras, lo siguiente: que estaba dispuesto a recibir castigo, o él el castigo, si esto de alguna manera resultara en que todos ellos se salvaran. También nos está indicando de que realmente el pueblo de Israel o la nación de Israel estaba muy lejos de la fe de la cual él estaba hablando. Después el versículo 4 y 5 nos relatan acerca de las bendiciones que ha recibido y había recibido la nación de Israel. Cuando está enumerando, por ejemplo, que a ellos recibieron el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, etc. Amén. Y los últimos versículos de esta parte nos comienzan a hablar, a explicar acerca de que las promesas de Dios siempre se cumplen, pero que había una interpretación errónea en el pueblo de Israel. Vamos a ver de qué se trata esto entonces. ¿Qué pensaban los israelitas en ese tiempo? ¿Por qué el apóstol Pablo arranca con esto? Ellos pensaban que por el solo hecho de pertenecer a la nación judía o al pueblo de Israel, eso los automáticamente los hacía salvos por pertenecer a la nación de Israel. De hecho, hoy en día, hermanos, hay una línea de pensamiento que dice que toda persona que es israelita es salva por el hecho de ser israelita. Yo no sé si usted se ha cruzado con alguien con ese pensamiento. Es un pensamiento antibíblico, no tiene fundamento, pero sí está extraído del recorte de algunos versículos, donde por supuesto que Israel es el pueblo, la nación elegida por Dios, pero no está diciendo en ningún lugar la Biblia que toda persona de nacionalidad judía sea salva. De hecho, aquí el apóstol Pablo está exponiendo este tema, ¿no?
Y como ellos tenían ese pensamiento, decían, bueno, somos hijos de Abraham. Hasta Jesús le respondieron eso. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué estaban diciendo con eso? Y nosotros ya somos salvos, no necesitamos nada más, con el solo hecho de ser descendientes según la carne de Abraham. Pero acá Pablo comienza diciendo, estoy dolido. Dice, verdad digo en Cristo, tengo tristeza, continuo dolor en mi corazón, dice el versículo 2. ¿Por qué tenía dolor en el corazón? Porque sus propios compatriotas no creían el mensaje de Cristo, no creían que Jesús era el Mesías. No creyeron en él. Y mire hasta qué punto se dolía Pablo diciendo, si fuera posible, preferiría yo ser condenado si fuera posible que de esa manera ellos se salvaran. Pero de ninguna manera, ¿no? Esa es una expresión del apóstol como diciendo a tal punto estoy triste, angustiado por los de mi nación. Porque sinceramente, hermanos, no muchos creyeron al anuncio del Señor. De hecho, lo terminaron crucificando. De hecho, el pueblo judío pidió que lo crucifiquen. Y Pablo se dolía por todo esto porque veía que entre las filas de sus compatriotas no creían al anuncio de Jesús, sin embargo, decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos descendientes de Isaac, de Jacob, claro, según la carne. Abraham, ¿por qué también es nombrado por ellos? Porque era su patriarca. Y acá Pablo comienza a mencionar también algunas virtudes del pueblo de Israel, pero que no le pertenecen en sí al pueblo de Israel, sino a la gracia de Dios, a la elección de Dios a esa nación, como nación. Dice, son la adopción, fueron un pueblo adoptado por Dios, elegido por Dios. Habla de la gloria de Dios que se manifestó, del pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Dice, y según la carne, de ellos vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Miren si no tenían cosas de parte de Dios este pueblo, ¿verdad? Entonces por eso el dolor y la angustia de Pablo dice tantas cosas que Dios hizo en medio de este pueblo, y sin embargo le están dando la espalda al Hijo de Dios. Sin embargo, están negando a Jesús. Pero en medio del contexto, él se encuentra con esto de que ellos decían, nosotros somos salvos por el hecho de ser descendientes de Abraham según la carne. El versículo 6 y 7 dice lo siguiente. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Bueno, ¿a qué se refieren estos dos versículos? Cuando dice, no todo el que desciende de Israel es israelita. Lo está hablando, lo está llevando al nivel espiritual. Está diciendo, bueno, sí, podrás ser israelita en el sentido de la carne, porque sos de esa nación, de esa descendencia, pero no sos el Israel escogido por Dios. Luego dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Hay descendientes de Abraham que son hijos y otros no, espiritualmente hablando. Bueno, pero para entender un poquito más esto, leemos los siguientes versículos. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
Claro. Abraham, además de ser el patriarca, era el padre de la fe. Y es mencionado también en la Biblia, en las Escrituras, como el padre de la fe. Porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora todo aquel que cree como creyó Abraham, es hijo de Abraham. Todo aquel que es de la fe de Abraham, es hijo de Abraham. Eso es lo que está diciendo aquí. Claro, hay muchos que son descendientes según la carne, pero esos no son hijos. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Son descendientes según la carne y nada más. Pero los que son hijos de Dios son los que son de la misma fe de Abraham. Dice versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, aquí estamos redondeando el primer concepto y entramos en el segundo concepto que vamos a ver en este capítulo 9. Primer concepto entonces, que no se trata de una herencia carnal, la salvación. Queremos llevarlo a nuestro diario vivir. Bueno, tal vez estén escuchando hijos de pastores, ¿no? En esta noche, tal vez mis hijos por ahí. No se hereda la salvación. No se hereda nuestra relación con Dios. Es algo totalmente personal, no es algo que se hereda porque soy el hijo de, ni descendiente de, sino que tiene que haber una fe genuina y verdadera en el corazón. Si no existe esa fe genuina y verdadera, no somos hijos. Recuerdo, director del Instituto Bíblico Río de la Plata, nos contaba en una oportunidad, cuando llenan la solicitud de inscripción para el seminario, una de las preguntas es, ¿desde cuándo te convertiste? ¿No? Y muchos, sobre todo los jóvenes que van entrando, ponen desde la cuna. Soy cristiano de cuna, como le dicen. ¿Viste? ¿Y cómo es posible eso? Claro, porque interpretan esto. Bueno, listo, nací en un hogar cristiano, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, listo, soy cristiano, soy salvo, ya está. Bueno, algo así pensaban los israelitas. Bueno, soy hijo de Abraham, hijo de Isaac, de Jacob, listo, ya está. Entonces, somos salvos. Y aquí el apóstol Pablo claramente expone que no son hijos de Dios aquellos según la carne, sino los que son de la fe. Los que son de la fe. ¿Por qué nombra? Aquí dice, porque la palabra de la promesa es esta, versículo 9. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sara era estéril. Sara era estéril. Abraham de edad avanzada. Y sin embargo, creyó a Dios, le fue contado por justicia y tuvo un hijo. Por la fe creyó. Por eso está hablando aquí e introduce esta parte y agrega versículo 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama.
se le dijo el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. También estaba determinado que el primogénito recibiese la herencia, y esa herencia no solo tenía que ver con la distribución de las cuestiones materiales y económicas, sino que tenía que ver con el patriarcado y con el señorío de una familia. El primogénito tenía la autoridad sobre todo. Sin embargo, Dios dio una palabra antes que nacieran, de que el mayor serviría al menor. Y se cumplió esa palabra. Amén. Entonces, primer concepto, queridos hermanos. ¿Quién es entonces el pueblo de Israel o quiénes forman el pueblo de Israel? El apóstol luego lo sigue desarrollando, pero vamos a encontrar que son tanto los judíos como los gentiles o los no judíos que son de fe, que creen en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, forman parte de una familia, forman parte de un pueblo que Dios ha escogido para sí y que nosotros le llamamos iglesia. Amén. Que hay judíos y hay no judíos, pero que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, somos hijos de Dios. Pero hay judíos que no creen en el Señor Jesucristo, por lo tanto aquí Pablo está diciendo, no son verdaderos hijos según la promesa, según la fe de Abraham, ni herederos de las promesas. Pero todo aquel que cree en Jesucristo, entonces, es un heredero de la fe de Abraham. ¿Amén? Bien, esta es como una primera parte. La segunda parte nos introduce en una doctrina que encontramos en la Biblia que tiene que ver con la elección, la doctrina de la elección o predestinación, que ya estuvimos viendo algo cuando leíamos en clases anteriores que Él nos llamó, ¿sí? Que Él nos escogió, que nos justificó, nos glorificó. Y acá vamos a encontrar algo muy interesante. Versículo 11 en adelante. Pues no habían nacido aún, no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, no habían hecho nada, ni nada bueno ni nada malo, para que el propósito de Dios, ¿conforme a qué? A la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Bueno, ¿qué está diciendo aquí? Que hay un propósito de Dios, de una elección, que no tiene nada que ver con obra alguna de la persona. Por eso recalca y dice, antes que naciesen, no habían hecho ni bien ni mal. ¿Por qué la palabra de Dios subraya esto y aquí aparece? Porque es muy fácil y hemos encontrado personas que dicen, bueno, no, está bien, Dios lo eligió porque era bueno, o porque Dios sabía que iba a ser bueno. Porque ¿qué sentido tiene entonces acá que aparezca no habían nacido aún? No habían hecho ni bien ni mal y entonces, conforme a la elección, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. O sea que es un acto 100% soberano de Dios, que está totalmente independiente de obra alguna y de la persona que es llamada o elegida por Dios.
Y en este caso, ¿qué dice el versículo 12? Y le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, yo tengo una respuesta muy directa, pero vamos a analizar un poco más. Porque Dios está en el cielo, porque Él es soberano y Él determina. Y esto que yo estoy diciendo acá, luego el apóstol Pablo lo dice. Pero vamos a analizar bien este versículo, cuando dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Nosotros deberíamos traducir esto diciendo a Jacob escogí, elegí, y a Esaú simplemente lo dejé que siga su camino. Porque no es que Dios de alguna manera determina a una persona para que sea mala. De hecho, todos nosotros, todos, absolutamente todos, sin Cristo en el corazón, éramos pecadores vendidos al pecado, aborrecedores de Dios y de lo bueno. Y si Dios no intervenía en nuestras vidas, íbamos a terminar nuestros días como unos pecadores, sin la intervención de Dios. Entonces, lo que está diciendo este pasaje, entendiéndolo a la luz de todas las Escrituras, es que justamente Dios intervino en la vida de Jacob, porque tenía un propósito con su vida. Aquí nosotros en esta versión, Reina Valera 1960, leemos, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, pero entendemos que es un acto soberano de elección de Dios sobre la vida de Jacob. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pues diremos? Miren, porque a alguno tal vez le vino a la mente, que hay injusticia esto, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Que Dios es injusto? Responde, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. ¿Qué está diciendo? Dios tuvo misericordia de Jacob. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos como Esaú. Todos éramos como Jacob. Sin embargo, en su misericordia Dios vino a nuestras vidas y nos rescató, nos limpió. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo. Tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿De quién tiene misericordia Dios? Del que Dios quiere tener misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezco. Amén. Ahora bien, vamos a ir a algunos versículos que vamos a encontrar en las Escrituras, como por ejemplo 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Les invito a que puedan buscar. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. ¿Amén? ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9? Dice,
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué más dice? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cómo es que sos salvo? Yo le voy a responder con 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Me salvó con llamamiento santo, no conforme a mis obras, sino según el propósito suyo y la gracia que me fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, antes que existiese. Dios ya había pensado en mí y ya había pensado en ustedes. Bueno, ¿quiere leer otro versículo más con respecto a esto? Vamos a ir a otro versículo. Vamos a ir a Efesios capítulo 1 del versículo 9 al 11. Efesios capítulo 1 del 9 al 11. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según ¿qué? El designio de su voluntad. Amén. ¿Saben qué es lo que debemos nosotros recordar siempre? Que Él es Dios y que nosotros somos barro. Todo se hace según el designio de su voluntad. El libro de Romanos, si hay algo que expone de manera contundente, es la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él es Señor y dueño de todo y de hacer todo lo que está en su voluntad. Ahora, qué bueno que de todos los seres humanos que le dieron la espalda y que se fueron tras el pecado, la mentira, el engaño, en su misericordia nos salió al encuentro para salvarnos. ¿Según qué? Como dice Efesios capítulo 1, versículo 11, según el designio de ¿qué? De su voluntad. ¿O usted pensaba, hermanos, que fue voluntad suya el seguir a Dios? Bueno, tal vez humanamente nos puede pasar por la mente decir, bueno, no, porque un día yo decidí ir a la iglesia, porque un día quise conocer a Dios. Bueno, todo eso hubiera sido imposible si el Espíritu Santo no obraba primero en nuestras vidas. Porque la misma Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. No hay. ¿Y cómo es que nosotros estamos buscando a Dios ahora? ¿Cómo es que ahora estamos estudiando la palabra? ¿Cómo es que queremos conocer más a Dios? Porque su Espíritu Santo obró en nuestros corazones. Porque su poder obró en nuestras vidas. Por su gracia, por su amor, por el designio de su voluntad. Porque Él quiso. Amén. Vamos a otro versículo más. Tito. Ahí cerca. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5.
nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién hace todo eso? Regeneración, lavamiento en el Espíritu Santo. ¿Usted lo puede hacer? No, lo hace Dios. Es Dios mismo obrando en nuestras vidas. Nos regeneró y nos limpió para su gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios ahí en su casa? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Yo sé que algunos están diciendo, pastor, ¿habrá otro versículo que hable algo así? Vamos a otro versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Amén. Dice segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, elegido, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Él nos escogió, nos eligió, ¿para qué? Para que seamos salvos. ¿Y quién obró ahí? El Espíritu Santo. Amén. ¿Alguno quiere otro versículo más con respecto a esto? Bueno, uno más. Apocalipsis 17:14. Estamos hablando casi al final de los tiempos. Y mire lo que dice Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y esta parte me encanta. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Características de los que Él ha llamado, Él ha elegido. ¿Y cómo son? Fieles. ¿Por qué somos fieles nosotros? Porque somos llamados y elegidos para santificación. Fuimos llamados para ser de Jesucristo, dice el apóstol Pablo en otra carta. Fuimos llamados para ser santos, apartados para Dios. Gloria a Dios. Ahora, el llamado de Dios o la elección de Dios no es en base a la carne. O sea, no es por herencia, ya dijimos, y tampoco es por las obras que nosotros hacemos. Por eso también leíamos en Romanos, recién, capítulo 9, tendré misericordia del que tendré misericordia. Me compadeceré o tendré compasión del que yo tenga compasión. Dice luego, no depende del que quiere o del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es un acto soberano de Dios. Es una acción poderosa de Dios en mi vida y en tu vida, hermano. Y vamos a otro versículo que a veces también nos causa un problema de interpretación, que es el versículo 17 de capítulo 9. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 9, 16, nos relata y dice de esta manera, ¿no? Que Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara salir a su pueblo. En realidad, cuando nosotros estudiamos el contenido de esos versículos, interpretamos correctamente y lo que está diciendo es simplemente Dios dejó que Faraón sea, ¿saben quién? Faraón. Simplemente Dios dejó que ese hombre idólatra y pecador siga siendo idólatra y pecador. Porque está diciendo, bueno, de alguna manera, y Dios hizo algo para endurecer el corazón de Faraón. No, el corazón de Faraón ya estaba duro. Era un hombre que estaba muerto en delitos y en pecados. Simplemente Dios dejó que siguiera su camino. Ahora de algunos tuvo misericordia. Tocó el corazón. Versículo 19, para los que están teniendo algunos pensamientos difíciles esta noche. Dice versículo 19, pero me dirás, ¿qué pues? ¿Por qué pues inculpa? O sea, la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y me dicen, o Pablo estaría escribiendo, ¿no? Ah, ustedes me estarán por decir, ¿por qué Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Versículo 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que pelees con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? O sea, Dios es el hacedor de cada una de nuestras vidas. Imagínese usted haciendo un vaso de barro de la forma que usted quiere, de la manera que usted quiere, y de repente el vaso le dice así, no me gusta. No hay manera alguna, ¿verdad? Por eso digo que esta carta a los romanos, sobre todo este versículo 9, habla de la soberanía de Dios. Dios determina. Él es Dios. No nos olvidemos que Él es Dios. Para poder interpretar bien la Biblia, la palabra del Señor, tenemos que entender que Él es Dios. Que Él determina lo que está bien y lo que está mal. Él determina las formas, los tiempos. En Isaías 45:9 aparece este relato del alfarero. Hasta hay canciones del alfarero. Y las cantamos muchas veces, tal vez. Señor, tú eres el alfarero y con tus manos me formaste. Ahora cuando Dios hace algo que no nos gusta, entonces, ¿es el alfarero o no es el alfarero? ¿Es Dios o no es Dios en nuestras vidas? Veintiuno. Leemos. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? No puede. ¿Por qué no? En realidad, Pablo, con esta ilustración que está mostrando acá, no dice que algunos son más valiosos que otros en realidad. Sino lo que está mostrando es que nadie puede demandarle a Dios lo que Dios determina.
Esa es la ilustración. Nadie puede demandar a Dios razones, motivos. 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Está diciendo, ¿y qué si Dios a estos que eran terribles les mostró misericordia? ¿Y qué? ¿Y saben que ahí estamos nosotros? ¿Y cuál es el problema? ¿Quién le va a decir a Dios por qué tuviste misericordia de Martín? ¿Y quién le va a decir a Dios por qué tuviste misericordia de Nadia? ¿Y quién le va a decir a Dios por qué tuviste misericordia de Matías? Está diciendo, la Biblia nos enseña que todos estábamos separados de Dios por el pecado. Pero Dios en su misericordia se acercó a los que Él eligió, escogió, tocó el corazón. Y entonces está diciendo, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su poder y su misericordia, para hacer notorias las riquezas de su gloria, lo mostró, como dice el versículo 23, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Ya había pensado en nosotros. Ahí, Pastor Roberto, el Señor pensó, a ver, ¿cuál es lo peorcito de Longchamps? Y bueno, Roberto Ocampo. Y lo peorcito de acá de 9 de abril, y Martín Arrigui. Para mostrar su gloria, nos escogió. No porque teníamos mérito nosotros de algo bueno, sino para mostrar su misericordia, su amor, su gloria en nosotros. Eligió lo que no era para que sea. Eso está diciendo. Dice versículo 24, a los cuales también ha llamado. Esto es, ¿a quién? A nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. No tiene que ver la nacionalidad, está diciendo el apóstol. No sirve que seas o no judío. Lo importante es que hayas sido cambiado por el poder de Dios y que creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Como tu único Señor y Salvador. 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y ahí estamos nosotros. Nosotros no éramos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Nosotros no éramos de los amados del Padre, ahora somos amados del Padre. 26. Esto, si lo quiere buscar, está en Oseas, capítulo 2, versículo 23, para leerlo después. Oseas, capítulo 2, versículo 23. Versículo 26 dice, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. ¿Cuántos son hijos del Dios viviente? Amén. Pero antes, ¿saben qué éramos? Condenados al infierno. Pero en su misericordia Dios nos llamó y ahora somos hijos del Dios viviente. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué está diciendo? De aún del mismo pueblo de Israel, muchos no son salvos.
Pero de entre el pueblo de Israel hay un remanente, hay un grupo que son escogidos por Dios para salvación. Y dice, si Dios no hubiera actuado de esa manera, todos hubiéramos sido destruidos como se destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay. Entonces, hermanos, ¿cuánto amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y el broche de oro, versículos 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Para aquellos que anotan, después pueden buscar Isaías capítulo 10, 22 y 23, 9, 29, donde nos habla acerca de que Dios siempre se preserva. En Israel preservó un remanente, un grupo, porque todos se desviaban tras el pecado, pero Dios en su misericordia se reservaba un grupo. La misericordia de Dios también se evidencia en los que no son judíos. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está llamando a los que no son judíos. ¿Por qué? Porque hoy existe de alguna manera un Israel espiritual, además del Israel nación. El Israel espiritual es la iglesia, que está constituida por ¿quiénes? Por judíos y por no judíos, que creen que Jesucristo es su único Señor y Salvador, que han sido escogidos por Dios. También encontramos ahí en el relato de estos últimos versículos personas que intentaban acercarse a Dios guardando leyes, tratando de ser perfectos, hasta el punto que competían entre sí, a ver quién hacía las oraciones más largas, el que usaba las vestimentas más ornamentadas, los que ayunaban más. Entonces dice que andaban con la cara lavada, todo ahí para mostrar, no, estoy ayunando y orando, todo fachada, ¿verdad? A tal punto que en un momento el Señor le dice, ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Le dice, por fuera todo muy lindo, pero por dentro un desastre. Y les dio este ejemplo, son sepulcros pintados de blanco, sepulcros blanqueados. Por afuera muy lindo, pero adentro ¿qué tiene un sepulcro? Huesos de muertos. Eso es la propia justicia. Nada. Y hermanos,
tenemos que estar atentos nosotros, porque a veces de alguna manera, cuando por momentos perdemos esta perspectiva, también pensamos que el agradar a Dios es una lista de cosas para cumplir, meramente. Alguna persona que tal vez asiste a la iglesia y que puede no estar convertida, puede no realmente conocer a Dios, puede decir, no, bueno, pero yo asisto a la iglesia, hago actividades, doy ofrendas, trato de ser una buena persona, etc. Bueno, eso es simplemente lo que nos está relatando aquí. ¿Por qué no alcanzaron ellos? Dice el versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Cumplir. Entonces, Pablo aquí nos confronta con esto y dice en el 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Para los que no son de la fe, Cristo es un problema. El mensaje de fe y de la cruz es un problema. Porque podrían vivir religiosamente muy bien y tranquilos con su conciencia. Pero cuando predicamos un verdadero mensaje desde los púlpitos, se sienten incómodos, y si no son de Cristo se van o se incomodan. Por eso lamentablemente encontramos en estos últimos tiempos muchos lugares donde se predica un mensaje acomodado a la gente, que no los confronte, que se sientan bien, cuando en realidad la palabra de Dios, real y genuina, nos incomoda, porque nos confronta con nuestra, a veces, falta de fe, con nuestra falta de rendición al Señor. Entonces es importante, hermanos, no debemos predicar un evangelio de reglas humanas. Decir, bueno, no, para que ser un buen cristiano tenés que hacer esto, esto y esto, esto. No, para ser un buen cristiano tenés que conocer a Dios. Para ser un hijo de Dios tenés que estar lleno del Espíritu Santo. Para ser un hijo de Dios, la palabra no te tiene que generar un problema, sino una solución. Hay personas que uno ha aconsejado con la palabra y se van. Le fue de tropiezo la palabra. Ahora, cuando encontramos una persona que tiene el Espíritu Santo, cuando escucha la palabra, ¿sabe lo que sucede? Ese corazón blando y sensible al Espíritu Santo se arrepiente, reconoce, se acerca más a Dios y da gloria a Dios por su palabra. Amén. Porque el mismo Jesús, que para unos es bendición, para otros es una piedra de tropiezo. Si yo quiero acercarme y agradar a Dios por lo que yo hago, por lo que yo me creo, bueno, voy a tener un problema. ¿Saben por qué? Porque nunca voy a ser perfecto. Porque nunca voy a llegar a la medida. Ahora, cuando yo me acerco a Jesús, entendiendo que soy un pecador y que fue su misericordia y su amor que me salvó, entonces es distinto. Él sana mi corazón, Él me perdona, me limpia y me hace andar, como dice las Escrituras, en mis alturas me hace andar. No ando yo subido
a un caballo, como dice el dicho, sino que Él me eleva en su misericordia y en su amor. Amén. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy con el estudio, meditación del capítulo 9 de Romanos, donde vimos algunos conceptos importantes. Primero, que no tiene que ver con una herencia carnal, ni estatus, ni título, sino que es una cuestión de fe. Una fe que proviene de Dios. Y que la misericordia proviene de Dios, en su soberanía, Él es el que determina, y que nosotros somos vasos como vasos de barro en manos del alfarero. Cuando nosotros entendemos eso, entonces, sinceramente podemos sentir paz en el corazón de que Él es el que está obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén.